como cada día lunes, tenemos la oportunidad de estar junto a nuestro pastor Gary. Así que, pastor, muy bienvenido, buen día y qué bueno tenerle con nosotros por acá nuevamente en esta semana. Muchas gracias, hermana María Soledad. Buen día a todos los hermanos. Un saludo a todos los que están en esta hora, comenzando una nueva jornada, una nueva semana en la presencia del Señor, encomendado nuestra vida al Señor. Así que animar a todos los que están en alguna situación o que estén con algún problema, sean animados en el nombre del Señor. Recordar que no estamos solos, ¿no? Está el Señor en medio nuestro y ese es nuestro gran sustento, nuestra fortaleza gloriosa. Está escrito que Él nos fortalece y podemos ser fortalecidos con un poder glorioso, el poder de Dios. No lo vemos con nuestros ojos, nuestros cuerpos se debilitan, nuestros cuerpos se corrompen, pero hay algo interior, ¿no? Hay algo interior, decía, parece el pastor Bori hace un momento, o un cántico, que Cristo vive. Amén. Quien vive en nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, así es. Amén, pues, que cada uno tenga paz en esta hora en el Señor. Hay un salmo que hemos estado compartiendo y bueno, ha sido el texto que nos ha guiado, ¿cierto? El Salmo 133, cuando dice que es bueno, ¿cierto? Bueno, mirar. Cuán bueno, claro, cuán delicioso. Descubrir que es bueno y es delicioso, la verdad, que estén los hermanos delante del Señor, juntos delante del Señor. Así es. No es que estén juntos solamente, ¿cierto? No, es juntos delante del Señor. El apóstol, uno puede encontrar esta palabra, ¿cierto? En la comunión, en el libro de Corintios, cuando es bueno, ¿cierto? En la mesa del Señor, ¿no? Cuando estamos a la mesa del Señor, estamos compartiendo, estamos en la casa del Señor. Eso es bueno y es delicioso. Allí dice que derrama el Señor como el rocío, ya habla de la unción para el creyente, que allí envía el Señor bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Es necesario, ¿cierto?, que alguna vez estemos juntos, unidos como una iglesia, reunidos en este tiempo por la situación, pero hemos dicho, no hay una desventaja, el que no lo podamos hacer, sino que afirmarnos más que estamos en una comunión, dice el escritor en el libro de Primera de Juan, una comunión que es verdadera, una comunión verdadera. Y esa comunión verdadera es con el Padre y es con su Hijo Jesucristo. Y esa comunión es la que se anuncia, para que podamos participar, es un llamado para que participemos toda la iglesia. Una comunión, hecho dice la comunión de los apóstoles. Esa comunión de los apóstoles es justamente la comunión verdadera con el Padre, primeramente, y con su Hijo Jesucristo. Esa es la comunión gloriosa a la que hoy día, ¿cierto?, hacemos, confesamos esta palabra que se cumple en nosotros, que estamos también en esa comunión. Así es. Esa comunión de los apóstoles, la comunión verdadera que es con Dios mismo. Dios nos ha visitado para tener esta comunión gloriosa. Ahora, el llamado, ¿cierto?, la palabra que hemos compartido es cómo llegar a tener en esta unidad que Dios nos hace, estar unidos en unanimidad. Unánimes. Unidos y unánimes. Unanimidad. Eso. Sí, también. Sí. Unánimes, claro. Unánimes, que tengamos todos el mismo sentir, la misma palabra, la misma voluntad. No es nuestra voluntad separada,
voluntades particulares, personales, sino que estemos, como dijo el Señor, hágase tu voluntad. Y en esa, unirnos una sola, dice el apóstol, una sola mente, un solo parecer. Un solo parecer. Ahí está entonces. La iglesia en el libro de los Hechos estaba así, dice la Escritura, estaba así. Ahora, se perdió eso, no hay pasajes que, uno dice, la misma iglesia en el libro de los Hechos, no hay ejemplos, ¿cierto? Que está el ser unánime ya no. De hecho, en el capítulo 5 ya hay un. Claro, hay un ¿cuál tema, caso ese? El de Ananías y Zafira, claro. Y también eso en el Hechos capítulo 5, ¿cierto? En el capítulo 5, claro. Ananías y Zafira, sí. El capítulo 6 también hubo una murmuración porque no se atendía. No se atendía las mesas. Claro. El apóstol pide o habla en la Escritura, después en las cartas, la carta a los Corintios, la carta a los Filipenses, de poder lograr esto, tener ser unánime. Y hoy en día, en una ciudad tan grande, no sé cómo serían las ciudades en ese tiempo, pero también nosotros en este tiempo un llamado para lograr esto, en la comunión del Señor, tener un solo pensamiento. Si uno piensa hasta en los discípulos del Señor, ¿no? En algunos momentos hubo situaciones entre los discípulos, como problemas entre ellos, altercados, ¿cierto? Que quién era mayor, por ejemplo, ¿no? Y situaciones que están prácticamente como en la naturaleza humana. Nosotros vimos en la vez anterior, en la carta a los romanos. Ahora, la carta a los corintios, ¿cierto? Cuando el apóstol Pablo habla a los corintios, nosotros siempre se nos viene a la mente esta iglesia como una iglesia de mucha necesidad, de mucha situación problemática. Si uno ve que prácticamente casi en cada capítulo hay un problema, situaciones hasta graves, hasta el final casi, después también problemas que habían en la reunión, en la congregación. No sé si nosotros nos pusiésemos en una medida, ¿cómo nos consideraríamos nosotros con respecto a esta iglesia? No diríamos, el apóstol habla ahí, parece en la parte de carnalidad a la iglesia, a los corintios, mucha carnalidad. Nosotros no somos mejores que ellos. Si uno ve en nuestra vida, no somos mejores que ellos. Está también la misma necesidad. Algunos dicen que la iglesia de los Corintios la vida natural humana como una iglesia terrenal, ¿cierto? Una iglesia del Señor, pero sujeta a todas las situaciones de la carne, específicamente situaciones de la carne. No somos distintos. Uno podría decir, aún en nuestras casas tenemos esta situación de no tener una unidad o no estar unánimes en una misma situación. Situaciones principalmente matrimoniales, que no están perfectamente unidos, como lo pide el Señor. No hay ni aún en nuestras casas. En la problemática de nuestros hermanos, ¿cierto? La iglesia de los Corintios, lo primero que presenta, o el llamado que hace el apóstol en el capítulo 1, versículo 10, y algunos dicen que es como lo que provoca toda la situación que viene después, los demás capítulos. Os ruego, hermanos, por el nombre, dice, un ruego del apóstol, un ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. No aparece la palabra unánime en esta carta, pero habla de que
El llamado es que se hable todo una misma cosa. ¿Cómo hablar todos una misma cosa? Buena pregunta esa. Y que no haya entre vosotros divisiones, ¿no? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice el llamado que hace el escritor. Algunos dicen que este es el problema principal. El problema principal de todo lo que viene después, ¿cierto? Los problemas morales, matrimoniales, todos problemas con todos los que salen en la carta, es parte de... Dice, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Es lo mismo, si es la misma condición, la misma situación que se presenta hoy en día. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que ninguno de vosotros es bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Bueno, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, etc. Esa es la condición, yo creo que el gran problema de la iglesia comienza con no estar unánime, no lograrlo. ¿Cómo poder nosotros en este tiempo, en estos días, ¿cierto?, de tanta palabra, realmente si uno pone oído, como decía usted, como a limpiarse un poco de las noticias, de lo que... Tanta palabra, si es todo el día de palabra. Lo que se propone el apóstol, dice, en no saber qué cosa va a haber en la mente, qué cosa va a haber en el entendimiento, no saber entre vosotros cosa alguna, ¿no? ¿Qué se propone? Saber solamente a Jesucristo y a este crucificado. Fíjese, lo único que nos puede unir, podamos estar unánimes, partir en esta palabra, unámonos sabiendo esto, teniendo este entendimiento, aprendiendo, sabiendo de Jesucristo y este crucificado. La palabra de la cruz, lo único que nos puede unir, es que todos estemos hablando una misma cosa, que pongamos nuestra mirada en Jesucristo y este crucificado. Ese es el conocimiento, ese es el entendimiento que debiera estar en nuestro corazón, en nuestra mente. Afirmarnos primeramente de esto, la palabra del Evangelio. Nosotros no vamos a poder por nosotros mismos ni unirnos, ¿no?, ni estar unánimes, no vamos a poder, porque nuestra carnalidad, nuestras debilidades nos van siempre a desunir. En algún punto nos separaremos, pero ¿cómo poder estar en el mismo pensamiento? Esta es una palabra apostólica, obviamente, pero proponernos entre nosotros este conocimiento a Jesucristo y a este crucificado. La comunión verdadera se encuentra solamente en Jesucristo, en la obra de Jesucristo, en la palabra del Evangelio. Nosotros hemos compartido en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 9, justo antes de que comience esto, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. El llamado que nos hace el Señor, ¿no?, es un llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el llamado que Dios hace. Y la única manera en que podamos tener la comunión en este llamado, ¿cierto?, es en la palabra del Evangelio, no es en otra palabra. Es la palabra del Evangelio. Ese es nuestro llamamiento. Fue usted llamado, amado hermano, para esta comunión. No fue llamado para otra comunión. En otra cosa es que tengamos alguna comunión, alguna afinidad. No, la única comunión es la comunión verdadera. Las otras comuniones, entonces podríamos decir, no son verdaderas. Son comuniones falsas a la comunión verdaderamente con su Hijo, con el Padre y con su Hijo,
con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados, llamados. Fuimos otro llamamiento, llamados. Dios nos llama a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con todos en esta ciudad, todos que invocan el nombre del Señor, todos en este país, no solo en este tiempo, sino los que vendrán, los que estuvieron antes. Con todos tenemos esta comunión, la comunión con su Hijo. Estamos en la comunión. Créalo, aunque esté solo, no esté con algún hermano, no esté cercano, pero está en la comunión con el Señor. ¿Y qué hace esto? ¿Cómo lo hace? Por su palabra, por este entendimiento. Señor de ellos y Señor nuestro. En el capítulo 6, en el versículo 17, un texto glorioso, ¿cierto? Hermoso. El que se une al Señor en este llamamiento, el que se une al Señor. Entonces, la comunión, tener una cosa en común, pero este texto dice, el que se une al Señor en esta comunión llega a ser un espíritu con Él. Somos un espíritu con el Señor. Estamos de tal manera unidos al Señor en un solo espíritu. En eso tengamos esta unanimidad, ¿cierto? Ser unánime, ir adelante, que estamos juntos con el Señor. La semana pasada decíamos, no hay débiles, no hay hermanos, ¿cierto? Que uno tenga que rechazar, sino que en la consolación y en la paciencia vamos juntos, estamos juntos, como casa del Señor en este tiempo. Uno dirá, en la estrategia, todos separados, todos en sus casas, Sí. Pero ante el Señor, unirnos cada vez más en una sola palabra, la palabra del Evangelio. Que no falte toda otra cosa, que no sea la palabra del Evangelio, no nos va a unir, nos va siempre la tendencia a separar, a dividirnos, a que la palabra de uno es mejor que la de otro. Hay una sola palabra en la que debemos permanecer, es que Jesucristo el Señor, Jesús es el Cristo, es el Señor, y en la palabra de la cruz, que este fue crucificado. Y eso significa, pastor, entonces que esa palabra, la palabra de Cristo en la cruz, es la que tiene que zanjar en todas las situaciones que se comparte, que se conversan, porque vivimos de temas diversos, o sea, nuestra vida diaria son temas diversos, familias, laborales, económicos, un sinfín de cosas. Claro. Y todo eso debiera atravesarlo, ¿verdad? Esta palabra. Es que la palabra de la cruz nos ubica a nosotros también en la cruz. Ya no vivo yo, ya no más vivo vivo yo. Cristo en mí. No vivimos para nosotros. No es mi voluntad, no es mi posición, ¿cierto? La gran palabra, ¿cierto?, que está ahí en Filipenses, estime cada uno a los demás. Si uno puede tener la razón y otro no, pero por los demás débiles, ¿cierto? ¿Cómo llegar a tener esta misma? Entonces considero a los demás como superior. Y ahí se aplica la cruz en uno, claro, el morir, el quebrar la voluntad, quebrar lo que yo sé, lo que yo quiero, lo que yo entendí o mis mejores ideas, no sé, tantas cosas. Opera la palabra de la cruz ahí para estar unidos, ¿cierto?, en esta misma verdad, la verdad del Evangelio. Amén. 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 Que nos ayude el Señor. Nos ayude el Señor, amados, a todos en esto. Y vamos a continuar en esta enseñanza. Bueno, el llamado del apóstol es que el ruego es que lo hablemos, que lo sintamos, que podamos tener una misma mente y un mismo parecer. ¿Que se puede? Sí se puede. Si partimos bien fundamentados en esta palabra a la cual fuimos llamados. Así sea, pues. ¿Oramos al Señor? Padre Celestial, te damos gracias en este día. Te damos gracias por tu misericordia, por tu llamamiento, por esta bendición gloriosa de tu Hijo, de esta visitación hace tantos años, Dios manifestado en carne, y que padeció por todos nuestros pecados, que fue llevado a la cruz, pero resucitó al tercer día con poder para ser declarado Señor.
fue testificado a muchos Así antes de es. subir, antes de Así es. ascender, y que hoy podemos disfrutar la presencia de tu Espíritu. Señor, tu Espíritu que nos guía a toda verdad, que abre nuestro entendimiento. Sea así en nuestros corazones ese ruego de que sea abierto el entendimiento para conocer más de esta palabra del Evangelio. No hay otra palabra a la que podamos dedicarnos, sino que es la palabra gloriosa del Evangelio. Gracias te damos, Señor. Bendice en esta hora a todos los hermanos, a toda la casa, Señor, a los que están en la sintonía, a los que Así sea, están en Señor. situaciones delicadas, en la Sí, salud, Señor. en la economía, Oh, en este tiempo, Dios. Señor, de que hay otra Así palabra es, que Señor. opera, Señor, y que Tú causa puedes hacer eso, desesperanza, Padre. mas tu palabra, Señor, es esperanza. Tú viniste para darnos esperanza. Así es, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.